Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y, como bien sabéis, os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Bueno, vamos a ver. Algo vuelve a empezar dentro de lo laboral, sobre todo los Tauro que sí estáis trabajando, se reanuda algo, o como que uno se vuelve a ver en una misma situación del pasado o algo por el estilo dentro de lo laboral, ¿eh? Entonces, Tauro, lo que yo veo aquí es algo que puede influir a nivel personal, ¿vale? Y esto sale con el trabajo, así que mucho cuidado con esto, Tauro. O por otro lado, los que sí estáis trabajando, veo algunos de vosotros que os vais a ausentar del trabajo por temas de salud o algo por el estilo, dentro de unas 2-4 semanas aproximadamente. Veo también muchos de vosotros intentando hacer cambios de la noche a la mañana. Aquí, en este caso, Tauro, no se pueden hacer cambios. Tienen las cartas que debes de esperar a que cambie una situación externa de tu vida. Tauro, que no estáis trabajando. A ver, os veo muy ilusionados con algo que podéis comenzar a hacer. Es como crear un negocio, empezar de cero. Pero para que esto funcione, Tauro, se deben de dejar las desconfianzas, en este caso. ¿Bien? Yo sí veo que es algo que puede funcionar, pero hay que dejar esa parte. O sea, yo te digo, lo vas a tener más claro a mitad del mes de diciembre. Y quizás dejes esa parte de desconfianza a un lado, ¿bien? Entonces yo te diría que adelante con esto. Por otro lado, los Tauro que estéis esperando entrar a trabajar en un lugar del pasado, vas a tener noticias, se pueden alargar, ¿bien? También te lo digo, se pueden alargar. Y quizás que cuando lleguen ya no te interesen, por como yo lo estoy viendo aquí, pero bueno, llegar, llegan, ¿bien? Tauro que tenéis un negocio. Estáis echando de menos algo relacionado con tu negocio o cómo se hacían antes las cosas, algo así. Entonces, Tauro, respecto a tu negocio, yo te diría que vas a tomar una decisión a finales del mes de diciembre, con lo que tengas que tomarla relacionada con tu negocio, una decisión que te ha costado muchísimo trabajo tomarla, o te cuesta mucho trabajo tomarla, pero a finales de diciembre la tomarás, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu economía. Tauro y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, respecto a tu economía, dicen, tú tienes que recibir un dinero o estás recibiendo un dinero, pero este dinero, dice, tiene que ser devuelto más tarde. Mucho cuidado con esto, porque hay un dinero que se recibe y luego tiene que ser devuelto, ¿vale? Tauro, respecto a tu economía, a mí yo estoy viendo dentro de 2-4 semanas aproximadamente ciertas firmas. Pero estas firmas son ya como para una estabilidad de cara a futuro. Es algo que te pertenece, ¿no? Yo lo veo así, como algo que te pertenece,
y como que es ya la estabilidad, puede ser una jubilación perfectamente o algo por el estilo, Tauro, que no todos vais a estar en la misma situación, evidentemente, ¿no? Pero para los que no sea una jubilación es algo como que os pertenece. Bien, entonces esta firma se daría de 2 a 4 semanas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Estamos en la búsqueda, vamos a decirlo así, en la búsqueda de la paz, de la tranquilidad. Tauro, yo no te veo con ganas de atarte a nadie. Es más, lo ves así: no tengo ganas de atarme a nadie. Esta es la situación que está marcando en un principio, ¿no? Entonces, sí te digo, Tauro, que oportunidad la vas a tener, pero cuando tú estés en ese momento de paz. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Ya sabéis que el tiempo es muy relativo. En las cartas, algunos de vosotros ya estaréis en ese momento de paz y otros de vosotros estaréis en esa búsqueda. ¿Por qué ese ímpetu en encontrar ese momento de paz? Porque hemos estado en una relación muy tóxica. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Luego también tienes la sensación que solo se te acercan personas como que te ofrecen algo oculto siempre, como que nunca van con la verdad, ¿no? Bueno, Tauro, yo te voy a decir una cosa: no todas las personas que se acercan van con la misma intención, también te lo digo. Pero sí es cierto que el perfil de persona que se te ha ido acercando son personas que tienen algún tipo de obstáculo, que tienen una tercera persona. Bien, Tauro, en tu vida sentimental de cara a futuro, después de un tiempo que tú te vas a tomar o te estás tomando, aquí sí llega una persona, dice que te va a aportar mucha ilusión, lo que es a tu vida, ¿eh? Pero es cierto que en este caso yo no te puedo decir, Tauro, es la persona de tu vida. No lo puedo decir todavía. Que dicen las cartas que cambiará tu forma de ver el amor o de sentir, sí, la va a cambiar. Y es alguien que viene con sentimientos sinceros, ¿vale? Pero hay que esperar a que venga esta persona para saber cómo va a ir evolucionando las cosas. Porque claro, yo veo algo que va a suceder, Tauro, muy lento, de forma muy lenta. Bien, entonces, luego veo muchos de vosotros que es necesario terminar con una etapa de vuestra vida. Y hablan de una etapa en la cual tiene que ver mucha inmadurez, y lo digo así de claro, mucha inmadurez. Vamos a seguir. Tauro, que estáis solteritos. Yo también, Tauro, te voy a decir una cosa. ¿Qué necesidad tenéis vosotros de... Lo digo como lo veo, de agradar tanto a ciertas personas, si no logro agradarte de esta forma, intento agradarte de la otra, pero el caso es agradarte. Tú no tienes necesidad de eso, Tauro. A quien le agrade se lo has agradado, y el que no, que le eche azúcar. O sea, yo te veo mucho que las personas que han pasado por tu vida, tú has intentado agradarles. ¿Y a ti quién te agrada?
¿O quién te hace la vida más fácil? Entonces, por eso te digo, Tauro, que yo veo aquí esta situación que se debería, debes de planteártela, debes de, pienso que debes de, por ti, plantearte cambiarla. ¿Bien? Porque es lo que está marcando mucho, que ha influido. Luego sale aquí como que te has dejado mucho llevar. Hay una situación en la cual te dejas llevar mucho, en la cual veo como ha habido personas a tu lado que no han sido totalmente sinceros o sinceras contigo, que a las espaldas se han especulado. Entonces, esta situación dice, apártate de esa gente. Apártate de esa gente porque estas personas no te pueden traer a ti un amor sincero, ¿no? O no te pueden llevar hacia lo que le rodea a esas personas es más de lo mismo. No te pueden llevar a conocer a alguien con unas intenciones sinceras, ¿bien? Entonces tú, Tauro, tienes una visión, vamos a decirlo así, o unos valores diferentes. Hablan de unos valores diferentes, pero no estás en el entorno acorde con esos valores. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Tauro. Solteros. Voy a decir aquí que dicen, Tauro, que estáis solteros. Se avecina un acontecimiento que no quieres que pase, ¿vale? Y no tiene que ver con el amor este acontecimiento. Tiene que ver con otra cosa. Con algo que tú tienes, ¿bien? Y que se produce un cambio forzado, porque tú no quieres ese cambio ahora mismo. Y ese cambio forzado se podría producir en las primeras semanas, en la primera semana de enero o última semana de diciembre, en fin, algo así, por ahí. Pero ¿qué pasa con ese cambio? Porque en un principio es forzado y para ti es negativo, ¿no? Pero yo no lo veo negativo. Yo no lo veo negativo, Tauro. Yo veo un cambio que te puede cambiar tu vida sentimental también, porque hablan de un cambio de aires. Perdón. Tauro, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy viendo aquí una persona... A mí se me simboliza una persona con una energía bonita, la piel clara, que podría ser la persona que está en tu futuro amoroso. Una piel clara, la nariz redondita. Me sale una nariz redondita, ¿bien? Así que, Tauro, presta atención a ese cambio que se va a producir, que no es de tu agrado, pero yo sí te digo que ese cambio cambia tu vida sentimental también. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, en convivencia y novios. Si el paso ya, si no lo has dado antes, Tauro, yo no sé si lo vas a dar. Yo dudo mucho que lo vayas a dar, porque aquí hay muchos pensamientos de decir, yo ya tenía que haber dado un paso, yo ya tenía que haber dado un paso, y tenía que haber dado un paso. Y esto me ha dado miedo. Yo te digo, Tauro, ¿llegan mejores momentos para vosotros? Sí. ¿Llegan nuevos caminos para vosotros? Sí. Le guste o no le gusten a los demás. Entonces ya el paso que se tenía que dar, si ya no se dio, se dará de otra forma. Se dará de otra forma. Así lo dicen las cartas. ¿Vale?
Y esto yo no quiero que os alarméis porque a mí tampoco me sale que sea algo malo. Bien, vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios, dice, estáis esperando que surja, que pase un acontecimiento, que sabes que va a pasar, para enfocar tu vida, tu matrimonio, tu relación de otra forma. ¿Bien? Habrá cambios, sí. Y esos cambios posiblemente alejen a muchos enemigos vuestros, sí. Y aparte veo también cómo, Tauro, te paras a prestarle atención a una situación que antes no le habías prestado atención. Y aquí ya digo que ojito con las parejas de Tauro. Ojito, ojito a esto, ¿eh? Dice, Tauro comienza a prestarle atención a algo que anteriormente, sí, se había dado cuenta de algo, pero vamos a esperar, ¿no? Como que no le ha echado muchas cuentas, pero aquí se le comienza a echar cuentas a algo. Esto no es que sea algo de engaño ni nada por el estilo. Es otra cosa, es otra cosa, es como las intenciones de los demás hacia tu pareja o hacia ti. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Bueno, hay un renacer aquí, ¿eh? Hay un renacer ahí, esto se avecina, renacer se avecina, ¿eh? Sí, es cierto, ¿ves? Aquí sale, Tauro, cómo hemos estado en desequilibrio total en la relación, cómo uno de los dos ha tenido como el poder y cómo nosotros, Tauro, nos hemos adaptado a lo que ha querido la otra parte, ¿no? Entonces yo veo aquí también una situación en la cual dice, se te va a cumplir lo que has pedido. ¿Qué es lo que tú has pedido en tu historia? ¿Qué es lo que tú has pedido en tu relación? Porque esto es algo que finalmente se va a pedir. El comienzo de echarle cuentas a algo aquí está apareciendo, ¿bien? Hay personas, Tauro, que no son las personas que se están mostrando, ¿vale? Entonces, llega el momento de poner cada cosa o cada quien en su lugar, ¿vale? Otra cosa, Tauro, dicen aquí las cartas, escucha a alguien. Escucha a alguien, es necesario que escuches a alguien para la situación que se avecina, ¿vale? Se avecina una situación en la cual hay un sufrimiento, pero aquí lo exponen las cartas como un renacer después. Hay un sufrimiento, pero también hay un renacer, ¿vale? Algo se termina y algo empieza. ¿Bien? Tauro. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Algo se termina y algo empieza. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Tauro. Bueno, Tauro, casados en convivencia y novios. Toda información que te venga
relacionada con personas del pasado son chismes. Y como chismes que son, ya Tauro, eres tú el que tienes que saber qué veracidad le das a esto. Porque son chismes. Y así lo dicen las cartas. Ni más ni menos. Dice, te pueden hacer dudar, te pueden poner como entre dos caminos, entre esta persona del pasado y tu pareja. Pero es que quiero que tengas en cuenta esto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Dicen que aquí llegará finalmente lo que tú has necesitado de la relación, ¿vale? Y que uno de los dos, a raíz de esto, va a cambiar mucho para bien. También te lo digo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. A veces es necesario perder algo, simbólicamente, ¿vale? Para volver a empezar. Cada cual que lo aplique a su historia. Tauro, vamos a seguir, seguimos con tu salud. Tauro y tu salud. Vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre tu salud. Dolores de garganta, las mujeres, ovarios y útero. Y sobre todo quiero que le prestéis atención a las posibles depresiones, porque están marcando, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Tauro, con ese mensaje general. Llega el momento de sosegar ciertas cosas familiares, de calmar ciertas cosas familiares. Ahora es el momento, después no habrá arreglo, calma o algo así, ¿vale? Ese es el mensaje que te dan. Tauro, el número 4 para ti. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.